Bueno, Paula Gorroto, eres periodista a modo de freelance para algunos medios como Jotdown, eldiario.es o Forbes. Además eres coordinadora de la plataforma encubierta Revista Digital y tienes tu propio blog, confesionesalmargen.blogspot.es. Pero ¿cómo fueron los inicios en el periodismo? Pues los inicios fueron, pues hace... en 2013, pues hace ya por lo menos 13, 14, 15 años, porque yo empecé haciendo prácticas cuando estaba en segundo, tercero de carrera, pues había convenios, ¿no? Yo estudié en la Universidad Complutense y bueno, pues en Onda Cero, ahí fue donde hice mis primeras prácticas, y luego también estuve en Cambio 16 durante varios veranos y bueno, luego tuve una beca Erasmus, estuve en Berlín y cuando volví otra vez a Cambio 16 y la verdad es que desde entonces ha cambiado mucho todo porque a finales de los 90 ya existía internet, ya daba ya podías tener incluso dirección de correo electrónico, pero no tiene nada que ver como es ahora. Bueno, eso es un mundo completamente diferente. O sea, internet ha tenido un papel súper importante en nuestra profesión. ¿Y qué crees que ha aportado internet al periodismo, tanto positivo como negativo? A internet ha aportado cosas que son buenas y o pueden ser malas, o eso es hablar en términos muy categóricos, pero primero tenemos un acceso a la información que antes no teníamos. Lo tenemos los periodistas y lo tienen los lectores. Eso, por una parte, está muy bien porque puedes contrastar más datos, también hay que ir a fuentes fiables también en internet. Lo que pasa que también es al final un totum revolutum de información, que es ahí donde entra yo creo que la función también del periodista, que es la de cuál es la información correcta, cuál no lo es, qué es paja del grano, ¿no? Entonces sí, ha traído cosas muy buenas, la posibilidad de desarrollar otros medios, la posibilidad de hacer un periodismo incluso más cercano, pero también hay que tener mucho cuidado con internet porque es una herramienta que hay que saber manejar. Sí, uno de los problemas de la prensa analógica era quizás la gran cantidad de volumen de información que tenían los periódicos. O sea, tenían unas páginas concretas y tenían que rellenarlas como sea. ¿Crees que uno de los aspectos positivos que posee Internet es que regula ese volumen de información? O no, tampoco. O sea, no, porque Internet al final puede ser una gran caja, un gran container. De hecho, hay páginas que son containers de muchas noticias, algunas basura o algunas sin mucho interés, con lo cual yo no creo que Internet tampoco sirva para acotar eso. De hecho, el espacio que tenía el periódico determinaba que también el criterio podía ser muchísimo más fácil a la hora de decir, es que esta es la noticia importante del día. En Internet además está cambiando continuamente. Yo tengo compañeros, muchos compañeros que trabajan en Internet y que hay que alimentar a la máquina, con lo cual hay que meter muchas noticias constantemente que en el papel jamás hubieran entrado esas noticias. Entonces, hay que ver un poco ahí qué está pasando, ¿no? Cómo podemos ir un poco creando ese criterio de las noticias que tienen que estar en Internet. Y hay muchos medios que han dado el paso inverso, o sea, del medio digital han pasado al analógico, como por ejemplo Jotdown, Orsay o Yorokubu. ¿Crees que es una decisión acertada en los tiempos que estamos viviendo? Yo creo que es que en los tiempos que estamos viviendo estamos probando un montón de cosas. O sea, estamos intentando ver, primero, dónde están los lectores. Es decir, los lectores no solo están en lo digital, también hay lectores que siguen leyendo en papel y hay determinados quizás formatos en los que el papel es muy válido, como por ejemplo una entrevista larga o una crónica larga o un gran reportaje. Eso en papel yo creo que sigue teniendo sus lectores y hay mucha gente que quiere leer eso así. Entonces, que estas publicaciones hayan dado ese paso, yo creo que es una forma de buscar y de decir, todavía tenemos este camino, o sea, no vamos a retirarnos de lo digital, no es la gran panacea, ni va a estar ahí, ni está ahora mismo ahí constantemente. Es decir, también existe el papel y que yo creo que en la prensa todavía, por lo menos en determinados formatos, en determinados géneros del periodismo, puede tener todavía su función. Y tú que eres una experta en medios digitales,
¿cuál cree que serán las innovaciones a largo plazo que pueden incluir dichas publicaciones en formato digital? O sea, yo creo que el formato digital posibilita cosas que evidentemente no te da el papel, como por ejemplo asociar noticias, es decir, tú puedes leer un reportaje y que haya vínculos a un vídeo de una entrevista relacionada, a una galería de imágenes, a una hemeroteca, es decir, todo eso aporta muchísima información y enriquece, yo creo, algo que a lo mejor no te dejaba el papel en sí. Entonces yo creo que la fórmula quizás ir un poco por ahí, ¿no? Que cómo se puede enriquecer esa información que se está dando a través de una multidisciplinariedad de géneros, ¿no? En ese sentido. Bueno, tu revista digital está muy asociada a los dispositivos de esta era. Sí. Con el boom que ha supuesto los e-readers para leer información en formatos digitales y tal, Samsung acaba de anunciar que va a sacar una nueva tablet con pantalla flexible. ¿No crees que una de las innovaciones o uno de los caminos que están buscando es simular lo digital en formato analógico? Yo creo que siempre se intenta, uno siempre parte, ¿no?, de qué es lo que teníamos, pues voy a intentar copiarlo. Además, un poco todos los inventos siempre cogen algo que es muy, muy parecido. Sí, bueno, yo creo que la cuestión tecnológica es una cosa, o sea, la cuestión tecnológica, la cuestión del dispositivo es una cosa, el contenido que tenga ese dispositivo es otro. Yo no creo que porque la pantalla sea más flexible o más hermética vaya a cambiar, vaya a hacer que un lector lea más en esos dispositivos o lea menos. O sea, yo creo que eso es una cuestión simplemente de vamos a intentar ganarnos algún comprador y ya está, pero no creo que vaya... O sea, la información ahí no tiene nada que ver. Y bueno, en los medios digitales el gran problema que le está acusando es la financiación de los mismos, tanto como muros de pago, suscripciones semanales o como tu propia revista digital, la venta en Amazon o su propia tienda online, claro. Son algunos recursos. ¿Por dónde crees que deben ir los caminos para la gran financiación? Porque la publicidad... La publicidad ahora mismo no es rentable, ¿no? Desde luego, vamos, las cifras en comparación, que ha bajado todo muchísimo, en papel también, pero vamos, en comparación lo que se paga la publicidad en internet y lo que paga en el papel es abismal, y en digital es poquísimo y nada hace rentable ahora mismo. O sea, la publicidad no hace rentable al medio simplemente con eso. Yo soy partidaria de las voces que dicen, de los expertos que hablan de la suscripción, o sea, del pago, del muro de pago. Yo creo que el trabajo del periodista ha de ser remunerado como cualquier otro trabajo, con lo cual el lector tiene que pagar por leer esa información. Ahora bien, lo que hay que definir muy bien es cuánto debe pagar. Yo creo que aquí hubo un error cuando empezó todo el tema de Internet, porque se trasladó el precio del analógico, del papel, a Internet, y eso evidentemente tampoco creo que pueda ser. Y hay que calibrar muy bien eso, qué tarifas son las que tiene que pagar el lector, pero yo estoy convencida que vamos, el muro de pago es la solución, o por lo menos es un camino por el que hay que caminar para poder hacer rentables los medios en el entorno web. ¿Y cree también que quizá esa dificultad de financiación se vea afectada, digamos, por los periodistas hoy en día, la aparición ilimitada de fuentes de información que pueden poner un poco en duda la credibilidad de ese periodista, el no darse a conocer con un nombre? ¿Crees que puede haber un problema ahí? Yo creo que tú estás hablando un poco del periodista marca, es el periodista que se hace una marca de sí mismo. Bueno, yo creo que en realidad eso ya ha pasado también en el analógico, es decir, sobre todo muchos periodistas leemos a otros periodistas porque sabemos de lo que escriben, porque nos gusta lo que escriben, les damos credibilidad y bueno, por eso se ganan nuestra lectura. Que ahora con internet, bueno, pues eso, más informaciones, no lo sé, yo en cualquier caso sí que creo que el periodista debe de fijarse muy bien un camino y ser un experto en las informaciones que hace y que domina. Yo creo que eso es lo que debe de intentar. Si es un periodista político, saber muy bien de su campo; si es un periodista tecnológico, saber muy bien de su campo; si es un periodista de deportes, saber mucho de su campo. Yo creo que eso es lo que le va a dar una credibilidad al periodista con respecto al lector.
Y el feedback que reciben ahora los medios de sus lectores, ¿cree que se equipara a las cartas de director de medios analógicos? O sea, representaría más un poco el 100% de sus lectores. No, pero vamos, yo, por ejemplo, a mí no me gustan los comentarios, que se haya abierto a los comentarios de las noticias, porque lo que estamos viendo es que muchos de ellos, la gran mayoría, no aportan nada. La gran mayoría, muchos es una bilis que llevan dentro, entonces leen algo, ya les gusta o no les gusta, y es una crítica sin argumentos, sin decir nada sustancial a lo que se está contando en la noticia, con lo cual, no, yo creo que las cartas al director evidentemente tenían unos criterios, se seleccionaban muchas veces evidentemente para contar qué buenos somos en este periódico, pero eso es otra cuestión. Pero no, yo creo que no se ve lo que... O sea, un medio ahora mismo no puede saber qué recibe de sus lectores a través de lo que ponen en los comentarios. Y en vuestras oficinas de periódicos, o sea, vosotros podéis controlar qué público comparte cierta noticia o a qué sección se accede más y demás. ¿Crea algún tipo de conflicto o estáis pendiente de ese recibimiento del público o es algo a lo que no atendéis? No, sí, se atiende mucho a, por ejemplo, cuáles son las noticias más leídas. Claro, al final es una cuestión también de curiosidad. O sea, ahí tampoco eres tan periodista como eres lector y dices, bueno, al final, ¿qué noticias son las más leídas? Y te das cuenta que las noticias más leídas suelen ser las más sensacionalistas, amarillistas, sangre, asesinato, sexo, es un poco lo que está más presente. Sí, estás pendiente de eso, pero no es una cuestión, por lo menos yo creo que la del periodista, atender a eso, que a lo mejor sí es una cuestión de el dueño del periódico, el que pone el dinero, y por eso a veces se tiende más hacia el amarillismo, pero yo creo que el periodista no... O sea, estás atento porque te crea curiosidad incluso como lector, pero no porque te determine a la hora de qué noticia quieres ofrecer al lector. O sea, no hay ningún tipo de incentivo ni nada de... No hay ningún incentivo. Bueno, y para terminar, la gran duda que afecta sobre todo a todos los estudiantes del periodismo, con toda tu experiencia, sabemos que hemos trabajado muchísimo de freelance y tal, ¿se puede vivir del periodismo en red? Ahora mismo te diría que no. No, es muy difícil. Es realmente muy difícil vivir ahora como freelance. Tienes que trabajar muchísimo, pero ya no solo eso, o sea, tienes que tener una gran red de contactos para poder vender tus noticias a los medios. Ahora mismo prácticamente nadie compra noticias, nadie compra reportajes, y si los compran es a un precio irrisorio que a veces da bastante vergüenza y pena y lástima como ahora está la situación del periodismo. O sea que yo lo veo que es una profesión ahora que está realmente muy complicada, y eso es al final una tragedia para todos, porque si no sabemos lo que nos están contando, si no sabemos lo que ocurre, pues es evidente que hacen con nosotros lo que quieran. Y en tu propio proyecto, ¿qué métodos crees que vas a aplicar para que sea más rentable tu propio medio? No, por ejemplo, en Encubierta lo que vamos a hacer es tenemos que aumentar la publicidad. Eso es una de las fórmulas para captar financiación. Otra de las fórmulas es buscar patrocinios. Lo que pasa es que ahora está muy complicado porque ni las fundaciones, bancos o editoriales, por ejemplo, que es donde nos dirigimos, con lo que trabajamos nosotras, pues no tampoco tienen mucho dinero, con lo cual está complicado, pero sí sería mediante publicidad, patrocinios y luego incentivar la venta de la revista creando muchísima visibilidad a través de las redes, que yo creo que sí que hay que utilizar mucho las redes para eso, y bueno, un poco sería esa la fórmula. Vale, pues muchas gracias. Nada, a vosotros.